¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, como siempre espero que se vayan conectando y que me digan si se escucha bien. Bueno, ahí veo que se van empezando a conectar. Los vuelvo a saludar. Buen día. Coméntenme si se escucha bien. Bueno, eh, esperamos 2 minutitos más y comenzamos. Bueno, veo que acá me dicen que escuchan bien. Bueno, vamos a comentar hoy dos textos de los escritos técnicos de Freud que nos faltaba ver. Uno es Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico y el otro se llama La iniciación del tratamiento. Eh, bueno, en relación al primero, que es Consejos al médico, ya con el título podríamos acentuar una cosa que dice Freud en estos textos, que si bien él trata de plantear reglas en cuanto a la técnica y en cuanto al desarrollo de un análisis, él prefiere llamarlos consejos porque no les quiere dar el estatuto de algo necesariamente obligatorio, ¿no? En ese sentido, ya en la introducción del texto él dice bueno, que lo que va a plantear se puede resumir en un solo precepto, que sería lo que ustedes conocen como regla fundamental, que del lado del paciente tiene que ver con la asociación libre y del lado del analista la atención flotante. Y en la introducción comenta que estas cosas que él va a plantear tienen que ver con su experiencia y que se ajustan un poco a su personalidad. Él usa ese término, ¿no? Y dice que no cuestiona que otros analistas con una personalidad distinta puedan manejarse de otra manera, ¿no? Estas dos cuestiones de la atención flotante y de la personalidad del analista, sumado a lo que les decía bueno, que no es una especie de teoría fija la que supone la clínica, tienen que ver, bueno, con lo que veníamos insistiendo en las últimas clases, que en la argumentación psicoanalítica y en el trabajo del inconsciente, la presencia de lo subjetivo del sujeto es fundamental, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que esto que decíamos, que hay siempre una tensión entre el saber y el inconsciente, y que la presencia del sujeto introduce también lo indeterminado y lo azaroso, ¿no? En ese sentido no va a haber una especie de teoría general de la clínica. Es más, algunos analistas directamente dicen no hay teoría de la clínica, ¿no? Pero
eh, mi idea es que puedan tratar de relacionar todo lo que estamos diciendo del inconsciente desde la metapsicología y en función de eso poder entender por qué hay determinadas reglas técnicas y que no queden como una especie así de reglas impuestas que vienen del cielo, sino que la propia estructura del inconsciente lo va llevando a Freud y a nosotros como analistas nos va llevando a que tengamos estos criterios técnicos, ¿no? Después de esta pequeña introducción donde Freud dice esto de la personalidad del analista y plantea que casi que todo lo que va a decir se resume un poco en la atención flotante, empieza a desarrollar una serie de consejos. Él hace una especie de ítems en donde va dando distintos consejos. Lo primero que plantea es ante lo extenso que puede ser un historial y la cantidad de datos, dice Freud, ¿cómo hace el analista para memorizar todo eso, para no confundirse entre distintos pacientes? Y ahí es donde va introduciendo la idea de atención flotante. Él dice fundamentalmente que no hay que fijarse, no hay que fijar la atención en algo en particular, sino tratar de mantener una atención flotante que tendría que ver con, lo va a decir más adelante, poner en juego la memoria del inconsciente. Fundamentalmente él dice no hay que hacer una selección del material, sino que hay que tener, como el término lo dice, cierta atención que no se va a fijar en ningún punto determinado. Y ahí dice algo interesante que viene en consonancia con lo que veníamos diciendo en relación al saber, que si uno tiene la expectativa de ya de escuchar algo determinado, va a escuchar lo que ya sabe y no lo que puede venir como novedoso del inconsciente. Eso que él lo dice al pasar está, digamos, expuesto de distintas maneras en este texto, en el sentido que el inconsciente va a decir algo más de lo que se sabe siempre, ¿no? Esta oposición que les vengo remarcando entre el inconsciente y el saber, ¿no? Y agrega que muchas de las cosas que se van a decir en análisis van a ser resignificadas con posterioridad. La famosa idea de retroactividad, que algo es resignificado desde lo que se va a decir después, ¿no? Entonces, Freud dice que en esta atención flotante habría que dejar de lado cualquier intento de rechazar algo desde la conciencia, inclusive cualquier inferencia consciente. Hay que, eso del lado del analista, no hay que tratar de dejar que algo empiece a funcionar ahí como huella, y Freud dice casi como que más allá del esfuerzo consciente va a aparecer algo ahí que tiene que ver con el inconsciente, que va a ir marcando y va a ir determinando qué se va a constituir ahí como huella, ¿no? En ese sentido, entonces, les vuelvo a repetir, sí, por el lado del paciente, yo creo que tiene que asociar libremente, tratar de no censurar nada de lo que se le viene a la cabeza. Del lado del analista también habría que dejar ahí la puerta abierta para que lo que vaya eligiendo el material y la interpretación tenga que ver más con lo inconsciente que con la conciencia, ¿no?
En ese sentido es como que Freud insiste bastante en poner el saber entre paréntesis tanto del lado del paciente como del lado del analista, para que ahí emerja el discurso del inconsciente, ¿no? El segundo consejo que da, que va un poco en sintonía con esto, es que él no aconseja tomar notas, dice, porque ya tomar nota implica una selección, implica de algún modo una lectura de lo que está diciendo el paciente y privilegiar determinados materiales por sobre otros. Dice, a veces, bueno, algún sueño puede ser escrito, o a veces después de la sesión. Freud decía que transcribía algo de la sesión, pero la idea es entonces que cualquier registro de algún modo ya supone una selección del material, o supone privilegiar determinado contenido, y en ese tomar nota ahí estaría en juego la selección que va a hacer el paciente, perdón, el analista, ¿no? Y el otro consejo que da es que tampoco sería pertinente, dice, tomar notas para hacer una publicación científica con ese historial clínico. Después más adelante va a decir, bueno, que hay que esperar a terminar un análisis para escribir sobre ese análisis, ¿no? Pero en este punto, cuando él dice, bueno, que no hay que tomar notas para una futura publicación, hace una referencia a la psiquiatría y dice, bueno, que los protocolos exactos, que supónganse que registrarían palabra por palabra todo lo que se dice en un análisis, no podrían reemplazar a la presencia ahí tanto del paciente como del analista, ¿no? En el caso de que un tercero lea esto. Y entonces ahí tendríamos que remarcar esta idea del analista en acto, en el trabajo, en la transferencia, ¿no? Produciendo efectos. Cuando hablamos de la presencia del analista o de la presencia del deseo, fundamentalmente tenemos que situar esta idea que en relación a la repetición trabajábamos la repetición en acto, en transferencia, a partir del trabajo de la sustitución, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que va a ir delineando en estos primeros consejos Freud es que no podemos fijar un sentido determinado a lo que está diciendo el paciente, sino que tenemos que esperar que diga algo, que después eso pueda ser resignificado, que la intervención del analista abra el sentido hacia otras direcciones. En ese sentido, entonces, el trabajo analítico consiste en priorizar esta posibilidad que tiene el inconsciente de producir siempre nuevos sentidos, ¿no? Hablar de sentido es casi hablar de fijar algo, de decir, bueno, tal cosa quiere decir tal cosa, sin posibilitar así el despliegue de distintas significaciones, ¿no? En el consejo siguiente, Freud se pone a hablar de la investigación y el tratamiento psicoanalítico, y comenta que en el comienzo de la clínica, él dice, uno de los títulos de gloria del psicoanálisis fue que coincidían la investigación y el tratamiento. Como que a medida que Freud iba haciendo su trabajo con los primeros análisis, también iba construyendo ahí su teoría, y dice, pero tendríamos que plantear también que en un punto se contraponen. Va planteando que cuando uno empieza a teorizar, empieza a clausurar la posibilidad de lo indeterminado. Él usa la palabra azar, ¿no?
Entonces, lo que va planteando es que la investigación va produciendo un saber, en todo caso, que va cerrando la posibilidad de que aparezca el azar, lo indeterminado. Y ahí es donde, como les decía recién, Freud acentúa que conviene esperar a que un análisis termine para escribir sobre ese análisis, ¿no? Como ustedes pueden ver, aparece siempre esta oposición entonces entre el saber que tiende a coagular un sentido y el inconsciente que produce nuevas significaciones, produce el despliegue de algo azaroso, algo novedoso. Eso tiene distintas implicancias. Por un lado, vamos a decir, bueno, al no haber un sentido único y al poner en juego lo indeterminado, vamos a tener que, el inconsciente va a tener que ver, o la producción del inconsciente va a tener que ver con lo que se juega en ese análisis singularmente, y ahí la idea de sujeto entonces implica que el sujeto se va a producir junto con este trabajo del inconsciente. Ahí tenemos la idea, bueno, de que hay algo de singular y de propio del sujeto que no va a poder ser previsto ni manejado, ni controlado, podríamos decir. Y fíjense que es una idea de sujeto que se pone bastante a todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento con la ciencia y con el cálculo de los algoritmos y de ver cómo se puede manejar las respuestas emotivas y cómo se trata de manejar los miedos con todo el tema del Big Data ahora. En ese sentido es como que el psicoanálisis supone, y el trabajo del inconsciente, cierto espacio de indeterminación propio de lo que el psicoanálisis plantea es la subjetividad, ¿no? Esa es una diferencia fuerte que está entre el psicoanálisis y, si ustedes quieren plantearla esquemáticamente, por ejemplo, entre el psicoanálisis y el conductismo, ¿no? Donde ahí se apunta a una determinación precisa. Pero en general pueden plantearlo como una idea bastante importante, esto de plantear cierta indeterminación que no supone la idea casi más mítica de una libertad absoluta, sino que es una indeterminación que está en relación al trabajo o a las determinaciones inconscientes, ¿no? Como que podríamos decir, bueno, el inconsciente va produciendo efectos y va dando lugar a lo indeterminado, y ese es el lugar en el que tiene que habitar el sujeto, ¿no? Vayan preguntando si no se entiende. Se los resumo diciendo, bueno, que hay algo del azar que siempre está en juego en las determinaciones inconscientes, ¿no? Y ese es el espacio donde el sujeto puede realizar sus actos, podríamos decir, o sus elecciones, si ustedes quieren. El otro consejo, después de hablar de esto de la investigación y el tratamiento, es que el analista dice no se tiene que dejar llevar, dice Freud, por la compasión o por su propia afectividad, sino que tiene que seguir justamente la regla fundamental y no ambicionar, digamos, un logro demasiado importante para el tratamiento, un logro, no llevar, digamos, los dichos del paciente o llevar al paciente a que consiga determinado logro para, digamos, para justificar el tratamiento, sino que
fundamentalmente digamos, el analista acompaña en este proceso de puesta en acto del inconsciente al sujeto. Freud hace una especie de comparación con el cirujano y dice, bueno, trae un dicho, creo que de algún médico de su época habrá sido, que dice, bueno, en relación al paciente, el cirujano dice que él curó las heridas, pero Dios lo sanó, ¿no? En este sentido es cuando Freud dice, bueno, no dejarse guiar por la afectividad o por la compasión, no dirigir el destino de ese paciente hacia una especie de bien que el analista considera que sería el bien, ¿no? Es como que la idea de Freud es que el deseo pueda ir ahí produciendo sus efectos y que cada uno pueda ir en función de su deseo planteando su propio camino, para decirlo así, ¿no? En el otro consejo, ahí Freud vuelve a anunciar la regla analítica fundamental con más contundencia y, como les decía antes, del lado del paciente aparece la asociación libre y del lado del analista la atención flotante. Y ahí dice una idea que es como compara el trabajo analítico con lo que pasa entre cuando uno usa el teléfono, entre el receptor y el emisor, y dice algo así como que el inconsciente del paciente se tendría que sintonizar con el inconsciente del analista, ¿no? En esta idea un poco que veníamos diciendo, que más que poner en juego el saber, lo que hay que poner en juego en el trabajo analítico es el trabajo del discurso del inconsciente. En ese sentido es como que entre paciente y analista se empieza a desplegar un discurso organizado a partir de la condensación, el desplazamiento, de la repetición. Ese es el trabajo que va organizando la atención flotante y la asociación libre, ¿no? Entonces, como que entre analista y paciente se tiene que generar la posibilidad de la emergencia de ese discurso distinto al de la conciencia, ¿no? Discurso que supone una alteridad, supone algo que no se puede calcular previamente, y ahí muchos analistas han dicho, bueno, se trata del inconsciente, del encuentro a dos inconscientes, o hablamos de que el inconsciente se constituye en ese, o se pone en juego como en el diálogo analítico, y no se sabe si es el del paciente o el del analista, sino que es el discurso del inconsciente, ¿no? Entonces, como que muchos analistas, inspirados esto en Lacan, plantean, bueno, hay un discurso, que es el discurso del inconsciente, y no podríamos separar la práctica y la eficacia del análisis, de la transferencia, de la puesta en acto del inconsciente en esa relación entre paciente y analista, ¿no? Entonces, como que no habría dos discursos, sino que sería el discurso del inconsciente, que va más allá del saber del paciente o del saber del analista, ¿no? Como que tendríamos que, para ponernos estrictos, para hablar de clínica y de inconsciente, tenemos que hablar, bueno, que es el analista, o sin el analista no podríamos hablar de inconsciente, ¿no? No es que no funcione el inconsciente fuera del análisis, sino que adquiere su uso específicamente clínico en función de que hay alguien que escucha, ¿no? En relación a esto, volviendo al texto de Freud, vayan preguntando si quedan dudas. En relación a esto, Freud comenta, bueno, que es fundamental para la clínica el análisis del analista. Él dice, bueno, esto evitaría puntos ciegos y evitaría que la resistencia
no se juegue por el lado del analista también, ¿no? Como que habría, los puntos ciegos serían esos puntos en donde por su propia resistencia el analista no podría escuchar algo que viene del inconsciente, o algo que se está poniendo en juego ahí como inconsciente en lo que está diciendo ese paciente, ¿no? Y otra cosa que plantea Freud en relación a la atención flotante, algo que ya había dicho y que yo les acentuaba, es que tiene que haber siempre cierto espacio para que aparezca lo nuevo en lo que se está jugando en un análisis, ¿no? Lo nuevo que aporta el inconsciente como lo indeterminado. Y otra cosa que Freud plantea también es que el analista no debería caer, dice, en la tentación de proyectar su propia percepción de lo que le pasa a él mismo en el paciente, ¿no? Eso tendría que ver entonces con también con algo que se tramita en el propio análisis del analista. Fundamentalmente entonces la idea es que les vuelvo a repetir esto, cuando Freud dice, bueno, que haya espacio para lo nuevo, que haya espacio para eso indeterminado que viene del inconsciente, ¿no? Después de esto, Freud plantea la idea de que no hay que ser transparente para el paciente del lado del analista. Él dice, sería común pensar que para ganarse la confianza de alguien uno podría contarle cosas propias. Bueno, él dice, el analista no debe ser transparente para el paciente, y dice, más bien debe ser como un espejo que muestra solo lo que le es mostrado. O sea, que un poco el analista tendría que interpretar lo que se está jugando ahí en el análisis y no mostrar nada de su propia persona, para decirlo así. Eso Freud lo va diciendo, como les decía recién, que uno supondría que si uno entra en cierta relación más de empatía con el otro, podría tener más confianza, pero bueno, Freud es terminante, dice, bueno, el analista no debe ser transparente, ¿no? La otra, o el otro consejo que da es no proponer o no proponerse que el paciente logre determinadas metas. Lo pone en relación a la sublimación, fundamentalmente. Él dice, no todos los pacientes tienen la misma capacidad de sublimación. En algunas conferencias, en algunos textos, Freud, cuando habla del fin de análisis, plantea la posibilidad de sublimación como una de las consecuencias del análisis. Acá es terminante, dice, bueno, no todos pueden sublimar, y no tendríamos que pensar que todos los pacientes tendrían que, después de un análisis, sublimar. Cada uno, dice, tiene determinada capacidad de sublimación, ¿no? Dice, habría que conformarse con que el paciente pueda recuperar la capacidad de producir y la capacidad de gozar medianamente, dice, ¿no? Entonces la idea, como les decía, no hay que ambicionar, dice Freud, llevar al paciente a una meta determinada. Lo que habíamos visto en análisis terminable e interminable es esta idea que no hay una especie de normalidad psíquica
sino que, fíjense cómo Freud va planteando ahí, la idea de que el propio trabajo del deseo singularmente va a ir armando el destino de cada paciente, ¿no? Y él plantea, bueno, la ambición pedagógica y la ambición terapéutica hay que moderarlas en un análisis. Esta idea de que, bueno, uno no está enseñando ni tenemos un fin determinado al cual llevar al paciente, la dice acá con bastante claridad. Y les vuelvo a repetir, todo esto tiene que ver con cómo Freud concibe el trabajo del inconsciente y cómo se concibe entonces desde el psicoanálisis la subjetividad, ¿no? Y termina un último consejo que da Freud, gira en torno a la elaboración intelectual, que es la cita que habíamos visto la clase anterior. Se las iba a volver a leer, pero se las comento, si no, en la página 118, perdón. Freud se pregunta, bueno, dentro de qué límites se puede contar con la colaboración intelectual, y él plantea que, bueno, se las leo finalmente, así es más preciso. Él dice, el paciente tiene que aprender, sobre todo, lo cual no es fácil de aceptar para nadie, que ni en virtud de una actividad mental como la reflexión, ni de un esfuerzo de atención y de voluntad se resolverán los enigmas de la neurosis, sino solo por la paciente obediencia a la regla psicoanalítica que ordena desconectar la crítica a lo inconsciente y a sus retornos. Nuevamente, bueno, entonces esta tensión entre el saber y el inconsciente, ¿no? Freud dice ni la reflexión, ni la voluntad, ni la atención del paciente. Dice, inclusive después de esto él dice que no aconseja, no lo desautoriza, pero no aconseja la lectura de textos analíticos por parte del paciente, como si eso ayudaría a mejorar el tratamiento, ¿no? Fundamentalmente, Freud, como vimos en los artículos anteriores, hace hincapié en el trabajo de la resistencia y el trabajo o de interpretar a partir de la transferencia y la resistencia, ¿no? Y cuando habla de este consejo, el tema, dice, de la colaboración intelectual, es algo que depende también mucho de la personalidad del paciente. En términos generales dice, bueno, que como vimos recién en la cita, a todos nos cuesta aceptar que no pasa por la reflexión, por la voluntad. Y me interesaba remarcarles esto. Cuando Freud empieza el texto, empieza hablando de la personalidad del analista y termina el texto hablando de la personalidad del paciente. Remarcarles esto en el sentido que el trabajo del inconsciente entonces no es una especie de máquina independientemente de los sujetos que están en juego, ¿no? Como les decía, no podríamos escribir matemáticamente el funcionamiento del inconsciente, sino que hay algo ahí en acto que se pone en juego y supone la presencia justamente de los sujetos, ¿no? En ese sentido, yo les hacía bastante hincapié que la argumentación y la clínica psicoanalítica implican al sujeto, ¿no? No hay una teoría que sea una especie de lógica que podríamos formalizar, ni una clínica que tampoco podríamos formalizar, ¿no? Esto, si bien a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero es importante remarcarlo. Entonces, la idea de lo indeterminado y la idea de que no podríamos construir una especie de ciencia al modo de la física del sujeto, ¿no? Del inconsciente.
esto que les decía creo que cuando veíamos más hacia el principio del placer, si la ciencia expulsa la subjetividad, el psicoanálisis la pone en juego como parte, no como un error, sino como la condición, digamos, de que haya funcionamiento del inconsciente. Y les vuelvo a repetir, es una subjetividad que está como, no es la libertad absoluta, porque estamos como supeditados al trabajo del inconsciente, pero hay un margen ahí para la decisión del sujeto, ¿no? Eso, o estos son los consejos que da Freud a los analistas. Bueno, volviendo al título, cuando él dice consejos al médico, ahí ustedes tendrían que poner la palabra analista, o en todo caso recordar toda la historia, ¿no? Que el psicoanálisis nace de la medicina y tiene cierta relación siempre en tensión con la medicina, ¿no? Siempre Freud tiene que escribir, recuerdan el texto, pueden los legos ejercer el análisis, donde separa la formación médica de la formación analítica, pero bueno, es una tensión que traemos desde la fundación del psicoanálisis, ¿no? Siempre hay cierto conflicto que va adquiriendo distintos modos en cada época y en cada lugar también. Bueno, vamos a pasar al otro texto que se llama Sobre la iniciación del tratamiento. Freud en este texto me quedé pensando una cosita más que les podría decir en relación a esto del sujeto y de lo indeterminado. Bueno, es por ahí donde interviene también la ética del psicoanálisis, o la ética en psicoanálisis, ¿no? Fundamentalmente, en la reunión anterior creo que les decía, bueno, que esta idea de que no hay un bien o una meta definida para el fin del análisis, supone que es el deseo el que va delineando el camino, ¿no? Entonces la ética del psicoanálisis tiene que ver fundamentalmente con darle lugar al sujeto para que pueda ir en esta puesta en acto del inconsciente, pueda ir constituyendo su destino y su deseo, ¿no? Bueno, vamos entonces al otro texto que se llama Sobre la iniciación del tratamiento. Freud empieza el texto haciendo una comparación con el ajedrez, y donde dice que si uno quiere aprender la técnica del ajedrez, se va a encontrar con que están como codificados el inicio de las partidas y el final, pero que lo que pasa en el medio implica un montón de posibilidades que no están codificadas, y dice algo parecido pasa con el análisis, en el sentido que, bueno, hay un montón de cosas que pueden suceder en el análisis que escapan entonces a la posibilidad del cálculo, ¿no? Y acá en este texto lo dice con bastante claridad, que prefiere hablar de consejos más que de reglas, si bien y entonces dice, bueno, los consejos suponen que no hay una incondicionalidad obligatoria, sino que, bueno, como decíamos antes, en cada análisis, cada analista va a ir aplicando estas reglas a su manera, vamos a decirlo así. Quizás surge el problema acá, bueno, se podría hacer cualquier cosa, entonces Freud lo resuelve, lean, diciendo que, bueno, determinadas cosas se pueden formular y habría como cierto
acuerdo promedio en cuanto a las reglas del análisis, ¿no? Eso en la historia del psicoanálisis también tiene distintos momentos. Hubo una época en que las reglas se las llamaba encuadre y habría casi que tener una especie de fidelidad obsesiva para cumplir el encuadre, ¿no? Inclusive en algún momento hasta se llegó a decir, bueno, que el encuadre cura por sí solo. Y bueno, no me quiero habría mil ejemplos de ciertos encuadres rígidos, así donde por ejemplo, en relación a esto de no responder a la demanda, el paciente le regalaba, supónganse, una botella de vino al analista, y el analista no lo tocaba, lo dejaba ahí donde lo había dejado el paciente, y transcurrían las sesiones y quedaba la botella de vino ahí arriba del escritorio, ¿no? Eso tenía que ver con una especie de rigidez absoluta que no es lo que aconseja Freud, ¿no? Pero les digo, a lo largo de las épocas del análisis hubo distintas, cuando se puso de moda, por ejemplo, la sesión corta, todos los analistas cortaban la sesión a los 5 minutos. El tema del silencio del analista a veces produce efecto, pero quedarse callado 40 minutos puede terminar espantando al paciente, ¿no? Así que hay que tener entonces cierto criterio para, bueno, manejar las reglas, pero tampoco hacer una especie así de ceremonial absoluto, ¿no? Aunque suene obvio esto, les digo, en la historia del psicoanálisis se van a encontrar con distintos ejemplos y con distintas modas también en cuanto a cómo implementar estas reglas que planteó Freud, ¿no? Ahí en el texto Freud está hablando del inicio del análisis. Él dice que acostumbra o acostumbraba, vamos a decir, a trabajar 2 semanas con entrevistas y después de eso comentar o decirle al paciente si iban a empezar o no un análisis. Él decía que en esas 2 semanas fundamentalmente se podía hacer un diagnóstico en relación a si era una neurosis o una psicosis, donde fundamentalmente la apuesta de Freud en ese momento es que el psicoanálisis trabajaba con las neurosis de transferencia, ¿no? Si quieren más datos sobre esto, hay un escrito de Freud que se llama Sobre psicoterapia, es del 1906 o 1905. Pero bueno, Freud decía que estas 2 semanas le servían como para tener cierta idea si el paciente podía trabajar analíticamente, y fundamentalmente esto, diferenciar una neurosis de una psicosis, ¿no? Y decía que no había que prolongar demasiado las entrevistas porque él prefería que la transferencia se vaya delineando paso a paso y no empezar, dice, si uno tuviera un largo periodo de entrevistas ya empezaríamos a trabajar, dice, con la transferencia ya consolidada o establecida. Y después de esto sigue en esta línea de los consejos, plantea que hay que desconfiar, dice, de aquellos que empiezan un análisis con una postergación, aquellos que piden una primera entrevista pero bueno, no pueden o la cancelan para más adelante. Bueno, hay algo, dice ahí Freud, que tiene que ver con una resistencia y entonces que esa postergación está como dando la pauta de que viene medio trabado ese pedido de análisis, ¿no?
Eh, Después, en cuanto el otro consejo que da es que no hay que guiarse por la predisposición hacia el análisis que conscientemente dicen algunos. Freud dice, bueno, habrá pacientes que están a favor, pero muchas veces, inclusive algunos analistas dicen, tienen una resistencia fuerte a que aparezca lo que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Entonces dice, bueno, fundamentalmente no hay que dejarse llevar mucho por si están a favor o en contra del análisis, sino, bueno, hay que ver qué pasa ahí con las resistencias, ¿no? Después, el tema de estipular al comienzo el tiempo y el dinero, dice Freud, los honorarios, lo que ahí plantea Freud, la idea de, bueno, de fijar un horario fijo y respetarlo, de no modificarlo. Y Freud en su época dice que trabajaba hasta 6 veces por semana con los pacientes, o con algunos en tratamientos más largos 3 veces por semana. Bueno, eso ustedes saben en la actualidad que se ha modificado bastante, y también está sujeto a la singularidad de cada y a la condición de cada paciente, eso, ¿no? Y de cada analista. Después, en cuanto a la duración del trabajo analítico, Freud dice como posibilidad, supongo que lo rescata de su práctica esto, que habrá pacientes que le piden, bueno, con solucionar una parte de su sintomatología, con eso estarían conformes. Y ahí Freud dice que no se puede elegir qué material o qué síntoma se va a solucionar primero. Les quería leer una cita porque es bastante interesante y viene en toda la línea de lo que venimos diciendo. Entonces, ante esta demanda a veces, bueno, de que si se soluciona tal síntoma ahí ya estaría conforme el paciente, Freud plantea lo siguiente. Sin duda los médicos, o sin duda el médico analista es capaz de mucho, pero no puede determinar con exactitud lo que ha de conseguir. Él introduce un proceso, a saber, la resolución de las represiones existentes, puede supervisarlo, promoverlo, quitarle obstáculos del camino y también, por cierto, viciarlo en buena medida. Pero, en líneas generales, ese proceso, una vez iniciado, sigue su propio camino y no admite que se le prescriba ni su dirección ni la secuencia de los puntos que acometerá. Me interesaba mostrarles esta cita en el sentido que es lo que venimos diciendo. Bueno, se pone en marcha el trabajo del inconsciente y no podemos prever el camino, y es como que el propio análisis va determinando los tiempos, va determinando que se resuelve primero. Y les vuelvo a repetir, esto tiene que ver con la estructura del inconsciente, no es que es una concepción romántica así, sino que el propio trabajo de Freud y la propia teorización sobre el inconsciente lo fue llevando a esto, ¿no? Pero me interesa remarcar esto, bueno, que el camino entonces y el deseo que cada sujeto va a ir desplegando en un análisis es un camino indeterminado, y que el analista acompañe en ese proceso, no es que va a fijar, bueno, las metas hacia dónde tiene que llegar ese paciente. Y les vuelvo a repetir, eso es fundamental en la ética analítica. Cuando hablamos
de la ética del deseo, oponiéndolo a la moral. La moral ya supone un bien definido previamente. En cambio, bueno, hablar de ética y de deseo supone darle lugar a esto de que algo tenga que ver con el deseo de cada, que se va poniendo en juego en cada análisis, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, que un paciente ideal sería aquel que está dispuesto a tramitar el tiempo necesario que lleve un análisis sin fijar un plazo, ¿no? En cuanto al dinero, Freud, que era el otro punto que habría que aclarar al principio, Freud dice, bueno, que el dinero y el trato y la relación que tiene cada uno con el dinero está fuertemente teñido de lo pulsional, ¿no? de lo sexual, dice Freud. Y hay una serie de referencias. No aconseja, dice, un análisis gratuito, si bien en algún momento sugiere ahí que practica análisis gratuitos, pero termina diciendo, bueno, que las ventajas del análisis en cuanto a que aumenta la productividad y podríamos decir mejora un poco la vida de cada uno, son importantes. Y él dice, bueno, no hay nada más costoso que la enfermedad y la estupidez. Termina con esa frase como diciendo, bueno, si bien implica un costo el análisis, tiene sus beneficios por otro lado, ¿no? En cuanto al diván, después plantea que él comenzó a utilizar el diván por un poco como resto, dice, del tratamiento hipnótico, otro poco porque a él le costaba mantener la mirada fija, dice, durante 8 horas seguidas o la cantidad de horas que trabajaba por día. Y fundamentalmente él dice que los gestos del analista pueden influir en las asociaciones libres del paciente, y también en el caso de la transferencia como resistencia, el diván afloja esa posibilidad de estar pendiente de los gestos del analista, de la expresión del analista, y que el paciente pueda asociar más libremente, ¿no? Fundamentalmente, como lo que plantea en este artículo, es que el trabajar así cara a cara implicaría casi como ir guiando o asintiendo o no a lo que va asociando libremente el paciente. Es como que el diván propicia la posibilidad de la asociación libre, ¿no? Y otro de los consejos que da es no dudar ante la alternativa de tener que repetirle al paciente esto que asocie libremente, ¿no? La regla fundamental. Ahí comenta que hay muchos pacientes que pueden venir con cierta preparación o con un tema previsto. Bueno, si bien eso es singular en cada análisis, Freud lo que va a plantear es que no hay que propiciar eso, sino que el paciente plantee lo que se le ocurre en ese momento. Todo esto, les vuelvo a repetir, va en la línea de separar el trabajo del inconsciente de la idea del saber o de la atención, ¿no? Y cuando el paciente dice que no se le ocurre nada, eso puede pensarse entonces como una resistencia. Siempre algo se tiene que, o algo tiene que estar pensando, dice Freud, ¿no?
Y después de esto, hablando del inicio del tratamiento, dice algo que es importante, que lo van a ver en la clínica, que las primeras dice, acciones sintomáticas o los primeros síntomas generalmente que aparecen en un análisis, generalmente dice anuncian cuál va a ser el complejo así que va a gobernar la neurosis, ¿no? Es como que en las primeras sesiones más allá de lo que voluntariamente dice el paciente, lo que se empieza a constituir como síntoma casi es lo que va a marcar la estructura de esa neurosis. Y Freud se pregunta entonces cuándo intervenir, cuándo el analista debe intervenir, y fundamentalmente lo que ahí empieza a plantear es la idea de cuando la transferencia está establecida y cuando la transferencia se manifiesta como resistencia, como que ese es el momento para la interpretación o para la intervención del analista, ¿no? Hay una distinción entre intervenir e interpretar que no aparece en estos textos de Freud, lo van a ver más adelante cuando vean clínica, pero fundamentalmente lo que va marcando Freud entonces, como vimos en dinámica de la transferencia, que en la medida en que aparece la transferencia y aparece como resistencia, ese es el momento de interpretar, ¿no? Y se pregunta Freud acá en este texto por el saber nuevamente, y relaciona entonces el saber con el mecanismo de la curación, o se pregunta por la relación entre el saber y la curación, y él dice que en los comienzos de su clínica creía un poco más en el saber y después va a tomar otra actitud. Comenta un ejemplo de una paciente histérica que había tenido cierto episodio traumático, cierta escena relacionada con la homosexualidad, que la madre había visto esa escena, y cuando se le comentaba esa escena traumática, la paciente hacía una crisis histérica y se olvidaba de todo lo que le habían dicho. Entonces Freud decía, bueno, que había como una especie de resistencia a ese saber que venía desde afuera, ¿no? Ese saber que se le impone, dice Freud. Y ahí la explicación que va dando es un poco similar a la que da en el texto de lo inconsciente, cuando habla de la doble inscripción, diciendo, bueno, que se levanta una represión cuando se sigue el camino de la resistencia, por las asociaciones, por las interpretaciones, y no por darle un saber consciente, ¿no? Recuerdan, tener vivenciado y tener oído no es lo mismo, ¿no? Eso es lo que va a plantear Freud. Entonces la idea sería, bueno, que no es posible levantar una represión si no hay un trabajo de asociación y de interpretación y de trabajo con la resistencia ahí en el análisis, que es lo que Freud llamaba reelaboración en el texto Repetir, Recordar, Reelaborar, ¿no? Entonces ahí tienen la idea entonces de repetición y del inconsciente en acto, y todo lo que tiene que ver con el acto, el actinado, va a estar tocado por el trabajo de la repetición, ¿no? Y Freud termina el texto diciendo que en el análisis, a partir de que alguien está padeciendo, dice, se engendra el deseo de sanar. Este deseo, dice, tiene fuerzas contrarias que tendrían que ver con la ganancia secundaria de la enfermedad,
con las resistencias que tienen que ver con mantenerlo reprimido, y Freud plantea que este deseo de sanar no conoce el camino y no tiene las energías suficientes para sostenerse. Entonces plantea que el camino va a estar dado por las interpretaciones y las intervenciones del analista, que le muestran por dónde van las redes de la represión, ¿no? Y que la energía va a ser tomada, dice, de la energía que aporta la transferencia, ¿no? Como que entonces la transferencia y la interpretación son los que pueden sostener este deseo de sanar o de terminar con el padecimiento, y va a poner en juego entonces las luchas o las distintas fuerzas que se ponen en juego en el análisis, ¿no? Lo que en el texto Dinámica de la Transferencia llamaba las dinámicas de la transferencia, justamente. Entonces termina un poco el texto diciendo, bueno, la transferencia y la interpretación son los dos móviles, o los dos digamos, palancas que soportan el trabajo analítico, ¿no? Bueno, con esto más o menos hacemos una lectura así rápida de estos textos. Como verán, acentuamos la parte clínica y acentuamos esta idea de que el inconsciente se pone en acto, que supone la presencia del sujeto, y que la idea de inconsciente supone lo indeterminado. Entonces la relación del analista con el saber va a estar marcada siempre por eso que Freud llamaba lo terminable e interminable, ¿no? Construimos un saber, pero siempre podemos seguir teorizando, porque hay algo que no se termina de decir. Y eso es lo que se va a repetir a lo largo de la historia del análisis, y también lo que se va a repetir en cada análisis en singular, ¿no? Bueno, si tienen preguntas, escucho preguntas. Mientras veo si llega alguna pregunta, les hago hincapié en esto. Entonces, hablar de ética en psicoanálisis es fundamentalmente esta posibilidad de darle lugar a que el deseo, a través de la repetición, a través de la transferencia y la resistencia, se ponga en juego, y que no hay un camino predeterminado para ese deseo, ¿no? ¿Se entendió? A ver, no sé si tienen preguntas. Bueno, acá me dicen que entendieron, que está claro. Yo en alguna clase les había dicho que íbamos a trabajar el tema de, o que cuando hablamos de ética y psicoanálisis podríamos decir, por un lado, bueno, la ética en la clínica, y todo el tema del mal, como qué podemos decir desde el psicoanálisis del tema del prójimo. Y la clase que viene vamos a trabajar dos textos que están en el programa, que uno es Porque el mal, de Grini, y el otro Las raíces psíquicas del odio, para ver cómo algunos analistas han dicho algo sobre este tema del prójimo y del mal, ¿no? Y ya con eso terminaríamos
con las clases y empezaríamos no la semana que viene, sino la otra con las consultas para los trabajos que ustedes están escribiendo ya. Eh, bueno, bueno, veo que al menos hay dos o tres respuestas, dos al menos, que han entendido. Eh, bueno, entonces dejemos acá y les repito, la clase que viene trabajaríamos un poco partiendo de esta idea del prójimo que da Freud en el malestar en la cultura, un poco estos temas y algo de por qué el mal de Green y de Castoriadis, las raíces psíquicas del otro, ¿no? Bueno, que tengan buena semana y nos vemos el miércoles que viene, entonces. Hasta luego.